Listo, bueno. Estábamos en las funciones trigonométricas de Villagrún, el seno y el coseno. Y entonces les había pedido que checaran la gráfica, intentaban hacer las gráficas. Ahorita lo hacemos rápido. Voy a poner vamos a hacer las del seno y la del coseno, y luego vemos las de la tangente, ¿no? Y las demás. En principio, si conocen estas, pueden deducir todas las demás a causa de las definiciones, ¿no? Entonces tenemos. Ahí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Okay. Vamos a ver la gráfica. Para que sea fácil, vamos a ponerla en. En el eje X vamos a ponerla en términos de múltiplos de pi, ¿no? Acuérdense que ya teníamos los valores para cuánto valían tanto el seno como el coseno en múltiplos de pi, ¿no? Bueno, de hecho está también en pi medios, 0, pi medios, 2pi y eso, ¿no? Vamos a dividirlo más o menos. ¿Sí? Con eso se alcanza a ver. Con el 0 vamos a poner aquí en términos de pi medio, que no es muy. Tenemos pi, 3 pi medios, 2 pi, y así nos ayuda, ¿no? Los negativos. Podemos poner los demás. Medios. Este sería el siguiente. Luego seríamos 3pi y así nos vamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, quedamos, ¿se acuerdan que los valores que alcanzaban, el valor más grande que alcanzaba era 1 y el valor más chico menos 1, ¿no? Sacar en el eje Y, voy a poner así grande. La función siempre está entre el menos 1 y el 1. ¿Okay? Entonces, primero para el seno, si vamos a ponerlo aquí en estos valores. Acuérdense de la clase pasada. ¿Cuánto valía el seno en 0? Cero, ¿no? Voy a poner aquí esto. Voy a poner aquí una línea punteada más para que sea fácil ver de dónde me tengo que pasar. Y acá en el menos 1 también. Pues primero vamos a hacer el seno. Aquí los puse a ver, vamos a hacer el seno. El seno en 0
valía 0, ¿no? Vamos a ver cuánto valían todos estos. Luego en pi medios, ¿cuánto valía el seno? 1. Entonces vamos a acá arriba. Luego en pi, 0. En 3 pi medios, menos 1. Luego en 2 pi, 0 otra vez, recuerden regresarnos. Y bueno, estos no los vimos, pero los pueden ir evaluando. Chequen lo que tenían en el círculo unitario, ¿no? Vayan dando vueltas, ¿no? Si estamos otra vez en este, que son múltiplos de 1/2 de pi, que vale otra vez 1, ¿no? ¿Sí? O menos 1, bueno, dependiendo de dónde vayamos. Aquí estamos en 0, entonces ahora subimos al 1, ¿no? Luego acá en 3 pi iríamos al 0, y en el siguiente, si lo aumentamos 1/2 de pi, que sería 7 pi medios, nos vamos otra vez al menos 1 y así, ¿no? ¿Sí? Y por acá los negativos, acuérdense que vamos a recorrer el círculo en la dirección opuesta, o sea, en la dirección de las manecillas del reloj. Y los valores son los equivalentes a estos, ¿no? Entonces, si nos vamos a menos pi medios, acuérdense que estamos acá en el círculo unitario, nos vamos para abajo, estamos en menos 1, ¿no? Acá empezaríamos en menos 1. Luego de menos pi nos vamos a 0. Ahora estamos recorriendo el círculo así, ¿no? Vean su punto anterior. En menos 3 pi medios, ahora estamos en el 1. Menos 2 pi 0 y así, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces tendríamos que calcular más puntos para ver bien cómo va la gráfica, pero aquí nos vamos a adelantar un poco, como ya sé cómo va. Entonces, en realidad, si cargamos los puntos entre estos y unimos todos los puntos con una línea suave, esto les va a quedar algo así. Acá vamos al 1, sube, baja al 0, 1, 0, 1, 0, y así se va, ¿no? Y acá, menos 1, 0, 1, 0, y sería por acá al menos 1, ¿ok? Entonces, esa es la gráfica del seno. Aquí está, pero se lo puede checar en la computadora. Tiene esta propiedad que a partir de 2pi se vuelve a ser periódico, ¿no? Entonces, tanto el seno como el coseno son funciones periódicas y su periodo es 2pi, es decir, a partir de 2pi se vuelve a repetir todo, ¿no? Como quedamos, que es cuando le damos una vuelta al círculo unitario, empezamos otra vuelta, entonces repite todo, ¿no? Y así al infinito, y lo mismo por acá, ¿ok? Entonces, vamos a poner que esta es la función de x igual a 0 de x. O le puedo poner teta, ¿no? O sea, no pasa nada, ya con esto lo estamos asociando al ángulo del círculo unitario, entonces vamos a poner teta o x o lo que sea. O sea, que tendría que cambiar a teta, ¿no? ¿Sí? Y como habíamos quedado entonces, esto está definido para toda la recta real, o sea, la gráfica abarca todo el eje de las x o de las tetas, ¿no? Todo el eje horizontal, el dominio del seno, son todos los reales, ¿ok? A cualquier número real le pueden sacar seno, la función seno, esto está definida para todos los reales. De la gráfica, y de lo que vimos la clase pasada, pues ya podemos saber que el rango, pues que es lo que abarca en quién, es de menos 1 a 1, ¿no? Nada más. Entonces ponemos, lo podemos poner así como el intervalo cerrado de menos 1 a 1, ¿no? ¿Sí? Y ahí está.
Voy a dejar aquí mismo la del coseno para no estar haciendo la gráfica. Vamos a ponerse aquí. Para el coseno, acuérdense lo que vimos la clase pasada, en 0, ¿cuánto valía? 1. Y luego en medios, 0. Y en pi, acuérdense que pi a 180 grados es cuando estamos acá. En el círculo unitario, entonces vale menos 1. Y si ya llegamos a menos 1, nos tenemos que bajar otra vez. Entonces el siguiente acá es 0. 0. Y el siguiente en 2pi, 1, ¿no? ¿Sí? Luego acá 0 y luego acá menos 1. Es para el coseno, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos el 0 vale 1. Si nos vamos al revés, nos vamos acá. El menos pi medio sigue siendo 0. Luego el menos pi, después acá vamos para acá. Sigue siendo aquí menos 1. Acá 0. Y el menos 2pi 1. Pues iría por acá, ¿no? ¿Sí? Igual los juntamos con una línea suave y entonces y así, ¿no? Me quedó horrible, pero bueno. Acá vale 1. Igual acá se va a 0, ¿no? Supongan que esto está derecho. Por acá iría así, ¿no? O sea, a final de cuentas es muy parecida a la del seno, solo que está desplazada, ¿no? O igual podemos suponer que tomamos el coseno como referencia y el seno sería exactamente la misma gráfica, pero desplazada, ¿no? ¿Eh? Qué feo me quedó aquí. Ahí está un poquito mejor. Aquí era 3 milímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta que está en verde es el coseno. Vamos a ponerle G. Tiene exactamente el mismo dominio y el mismo rango que el seno, ¿no? Porque también el coseno está definido para toda la recta real y también sus valores en y, pues nada más van de menos 1 a 1, ¿no? Acá podemos poner. Este también es el dominio del coseno. Y este también es el rango del coseno. ¿Ok? Bueno, fíjense que en 0, este empieza en 1, ¿no? El coseno y el 0 empieza en 0, ¿no? Y como les decía, podemos pensar en mover alguna de las gráficas para que coincida con la otra, ¿no? Por ejemplo, si piensen que si pudiéramos tomar la gráfica verde y desplazarla a la derecha, ¿cuánto tendríamos que desplazarla en los valores del eje X para que coincidiera con la gráfica roja? ¿Se les ocurre ahí o no? ¿Cuánto tendrían que desplazarlo? O sea, tomen esta gráfica verde, la tendríamos que mover para que coincida con la gráfica roja. Pues aquí lo pueden ver, ¿no? Esto de aquí a aquí es 1,5, ¿no? 1,5 de pi. Si pudiéramos mover la gráfica verde
pi medios a la derecha, pues coincidiría con esta roja, ¿no? ¿Sí? O equivalentemente, si el seno lo pudiéramos mover pi medios a la izquierda, coincidiría con la gráfica verde, ¿no? ¿Okay? Entonces, de alguna forma están relacionados estos, son las transformaciones que vamos a ver en la siguiente clase. Pueden empezar a preguntarse qué tendríamos que hacerle, por ejemplo, acá. O sea, de alguna forma, si tomamos el seno, tomamos el coseno, y le sumamos o le restamos pi medios, esto de alguna forma nos tendría que dar el seno, ¿no? Vamos a poner ahí signos de interrogación, porque todavía no sabemos exactamente qué hay que hacerle. Pero esta es la idea, ¿no? Se ve aquí de la gráfica que si movemos alguna de ellas pi medios a la derecha o a la izquierda, pues las hacemos coincidir, ¿no? Entonces podemos transformar de seno a coseno con esto en principio, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí, ¿ok? Bueno, pero entonces ahí están las propiedades del seno y el coseno, ¿no? La gráfica de la tangente es un poco más complicada, esta tiene muchas asíntotas. Acuérdense que la tangente es simplemente seno entre coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que quitar todos los puntos donde el denominador se hace cero, acuérdense, para que esté bien definido. No podemos dividir entre cero. Entonces tendríamos que quitar todos los puntos donde el coseno se hace cero, ¿no? ¿Sí? Que sería todos los puntos sacados en la gráfica verde, la del coseno se hace cero, ¿no? O sea, aquí pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿sí? Y para los negativos también. O sea, el coseno va a ser igual a cero y solo si el ángulo es pi medios o menos pi medios, ¿no? Le pongo más menos pi medios, coma. Luego sería 3 pi medios, o menos 3 pi medios, aquí es 0 y aquí es 0, ¿sí? Y así. Y ya pueden ver ahí cuál es el patrón, ¿no? Más o menos 3 pi medios, más o menos coma, más o menos 5 pi medios. Y así nos vamos, ¿no? Fíjense que estos son múltiplos impares de pi medios, ¿no? ¿Sí? O sea, todos podemos, digamos que podríamos, pues aquí es una lista nada más, ¿no? Pero podríamos, digamos, factorizar, por decirlo de alguna forma, pi medios, y aquí nos quedaría más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5, más o menos 7, ¿sí? Entonces, todos los puntos donde el coseno se hace 0 son múltiplos impares de pi medios, que lo podemos poner así, también. Dos n más 1 por pi medios, donde n es un entero, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de los números enteros. Si n vale 0, entonces tenemos pi medios, ¿no? ¿Sí? Y si n vale más, si n vale 1, entonces tendríamos el 3. Si n vale 2, tendríamos el 5 y así, ¿no? Y tomando estos los negativos, tendríamos también los negativos. Bueno, el punto es que hay que quitar de la tangente todos estos puntos, y entonces en la gráfica de la tangente, en todos esos puntos donde el coseno vale 0, hay una asíntota, porque ahí no está definida, ¿no? Entonces,
Está un poco más complicada la gráfica, la vemos después cuando veamos bien estas asíntotas. Ahorita acuérdense que aquí tendríamos que quitar todos los puntos donde el coseno se hace cero, ¿no? ¿Okay? Y las otras, la secante y la cosecante, pues también hay que quitar los puntos donde se hace cero el coseno y donde se hace cero el seno, ¿no? Pues que la secante es 1 entre coseno y la cosecante es 1 entre seno, ¿no? También hay que quitar esos puntos. Bueno, esas gráficas las vemos después, las pueden checar en la computadora. Ahorita estas son las importantes, ¿no? La del seno y el coseno, y que sepan sus propiedades básicas. ¿Okay? Bien. Quiero ver el logaritmo y la exponencial, pero antes de pasar a esas, son las otras funciones ascendentes. Se me pasó una de las algebraicas que también son importantes. Vamos a regresarnos un poco a esto, que es la función valor absoluto, ¿no? Ahorita. ¿Sabes? Sobre la clasificación de las funciones algebraicas que vimos, me faltó poner aquellas que tienen valor absoluto. Estas también son algebraicas al final de cuentas. Entonces vamos a verla de una vez. Y también nos sirve para ver funciones definidas por partes. Y de una vez, ¿okay? Entonces, esta también es parte de las funciones algebraicas. Pónganse ahí en la aplicación que teníamos. Pónganle también funciones con valor absoluto. De hecho, podemos definir el valor absoluto sin llegar a que sea una función, pero de una vez vamos a ponerla como una función. Entonces, esta lo vamos a definir así. Se denota poniendo la variable independiente entre dos barritas. ¿Okay? A eso le llamamos las barras de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si nuestra variable dependiente es x, aquí le ponemos una x, ¿no? O t o teta, lo que sea. ¿Sí? Y la vamos a definir así. Ponemos una llave y esta está definida en partes. Vamos a poner que esto nos va a dar el valor que sea de x si es que x es mayor o igual a 0. Y nos va a dar menos el valor de x si x es menor a 0. ¿Ok? Este es uno de los ejemplos más sencillos de una función definida por partes. Le llamamos definida por partes porque ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales, ¿no? Porque aquí tenemos todos los números menores que 0, o sea, todos los negativos. Aquí tenemos al 0 y a todos los positivos, ¿no? Su dominio son todos los reales, pero a distintas partes del dominio le vamos a asignar distintas reglas de correspondencia. ¿Okay? O sea, no es la misma regla de correspondencia para todo el dominio, sino aquí lo estamos partiendo en dos, ¿no? Puede haber funciones definidas por partes donde lo partimos en más de dos, pero aquí lo estamos partiendo en dos intervalos. O sea, para todos los positivos, para todos los reales positivos, incluyendo el 0, es el valor que tengamos aquí adentro, ¿no? Y para todos los números negativos es menos el valor que tengamos aquí adentro. ¿Okay? Esto quiere decir que esta función siempre nos va a dar algo positivo. ¿Okay? O 0. ¿Ok? Y si siempre nos va a dar algo positivo 0, ¿cuál es el rango de la función?
de cero infinito, ¿no? Exactamente. Así, incluyendo el cero, ¿no? O sea, la gráfica de esta función nunca va a estar por abajo del eje X porque nunca tiene valores negativos. Siempre es positivo o cero, ¿no? Entonces se llama valor absoluto, que siempre nos da el número positivo. Y esto es importante en el siguiente trimestre. Esto lo van a generalizar a vectores. Aquí nada para un número. Cuando vean vectores, vamos a ver lo que se conoce como la norma del vector, la longitud de un vector. Está asociado con esto, con estos números. Pero para más de un número, ¿no? Para tripletes de un número si estamos en vectores en el espacio. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, si tenemos el valor absoluto de pi, pues es pi. ¿Por qué? No se fijan en lo que tienen adentro de las barras de valor absoluto, ¿no? En este caso estamos de este lado, ¿no? Y es positivo, ¿no? Entonces nos dice que si el número es positivo, simplemente lo dejamos como está, no lo hacemos nada. ¿Ok? Y está. Si pillamos el valor absoluto de menos un medio, pues ahora estamos en este lado, ¿no? Lo que está acá adentro es negativo. Y lo que nos dice la definición de la función es que a lo que está adentro le ponemos un menos. O sea, ya tenemos menos un medio. Con este menos adicional, nos queda menos por menos, más, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad es muy sencillo. Siempre que tengan el valor absoluto de un número negativo, simplemente ponen el positivo y ya está, ¿no? Y si el número es positivo, pues lo dejamos positivo, ¿no? Ya no lo hacen nada. ¿Ok? Entonces, el valor absoluto de 5, pues es 5. El valor absoluto de menos 3 va a ser 3. Y así para cualquier número que se les pueda poner. ¿Ok? Muy fácil, ¿no? ¿Cómo va su gráfica? Al menos de la parte positiva, esa sí la pueden hacer, ¿no? Porque ya vimos la función, se ha dicho que se llama, ¿cómo les dije esta? Que era la identidad, ¿no? F de x igual a x, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era su gráfica? Era una recta que estaba justo a 45 grados, ¿no? ¿Se acuerdan? A la mitad. Entonces, sí. Sí, voy a dibujar más a ver si alcanzan a ver de este lado, creo que sí. En Zoom, si no me dicen, ¿no? Entonces, esto está dividido en dos partes. Entonces, al menos en esta parte positiva, es como si tuviéramos esta nada más, ¿no? La función identidad, que ya vimos una de las clases pasadas, que es simplemente una recta que está justo a la mitad aquí, ¿no? Es una recta que cruza aquí en la diagonal del cuadrante porque está a 45 grados, ¿no? Porque todos los que conocen X, pues da lo mismo en Y, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, para esto, incluyendo al cero, esto nos va a quedar una recta aquí a 45 grados, ¿no? Esa sería la gráfica de esta parte de acá. Ahora, nada más de ver eso, y sabiendo que para la parte positiva y negativa tenemos menos X, podrán adivinar cómo va del otro lado, ¿no? Si esta es la gráfica de X, de f de x igual a X, ¿cómo creen que sería la gráfica de f de x igual a menos X? Pues simplemente es otra recta que va a 45 grados, pero ahora va para acá, tiene pendiente negativa, ¿no? Esta tiene pendiente 1, la de acá tiene pendiente menos 1, ¿no? Vamos a repasar la ecuación de la recta de todas formas. Y bueno, entonces esta es la gráfica de la función valor absoluto.
Es una B a final de cuentas, ¿no? Justo una B que está a 45 grados. Muy sencillo. Justo aquí está el pico de la B en el cero, ¿no? Aquí no es una puntita así como en el seno, sino tiene un pico. Porque de aquí saltamos a la otra parte, ¿no? ¿Sí? Y ese pico va a ser importante cuando empecemos a definir las derivadas, ¿no? Acuérdense de esa función. ¿Ok? Bueno, entonces en las funciones algebraicas, en la clasificación que pusimos la clase pasada, metan también estas funciones como grado absoluto, ¿no? O sea, las podemos combinar con todo lo que ya habíamos visto y tener cosas así súper raras como esto, ¿no? O sea, con combinaciones de polinomios, con polinomios que tienen valor absoluto y están en un cociente, ¿no? Bueno. ¿Ok? En las aplicaciones, pues por lo general no vamos a necesitar así cosas de este tipo, ¿no? Pero tienen que saber que existen y poderlas derivar, ¿no? Para poderlas derivar, pues hay que entenderlas. ¿Ok? Entonces, con esto de valor absoluto, entonces ahora sí creo que ya completamos todas las algebraicas. De las funciones trascendentales, ya vimos en las trigonométricas, el seno y el coseno en particular. Vamos ahora a ver las otras dos que son importantes, que son el logaritmo y el exponencial. ¿Ok? Bueno. Y para eso, bueno, ahorita vamos a hacerlo de la forma más sencilla porque por lo general, para definir el logaritmo, tienen que llegar primero a cálculo integral, saber integrar y luego a partir de ahí se define, pero ahorita vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Vamos a empezar por definir el logaritmo como una operación. De ahí lo pasamos a función. Y luego vemos que la exponencial es la inversa del logaritmo. Y ya, más fácil, ¿no? Entonces vamos a pasar a estas funciones. Logaritmo y exponencial. Sí, acuérdense de la definición del logaritmo de un número. ¿Alguien se la sabe? Se las enseñan en la secundaria o en la primaria. No, en la secundaria, ¿verdad? Es cuando el logaritmo por primera vez. Vamos a poner así, el logaritmo, vamos a llamarlo de C, de un número B, no, de un número A, en la base B, es el número aquí está medio redundante, es el número C al cual se tiene que elevar a la base. Para obtener justo ese número A. ¿Ok? Entonces, de hecho, el logaritmo aquí lo estamos definiendo en base a la exponencial, ¿no? Pero bueno, esa es la definición más sencilla. O sea, decimos, vamos a escribir así, el logaritmo de un número A en la base B es igual a C
Esa es la notación, ¿no? Este es el número al que le estamos sacando el logaritmo. Este subíndice acá nos indica la base en la que estamos trabajando. Y este pues, es el resultado de sacar el logaritmo, ¿no? Entonces decimos que el logaritmo de A en la base B es igual a C. Sí y solo sí. Cuando elevamos la base B al número C, nos da A. ¿Sí? Esa es la definición, ¿no? Y entonces, como les digo, de hecho estamos definiendo aquí a partir de una función exponencial, no sé si estamos exponenciando esto, pero bueno, vamos a definirlo así. Y pues tenemos que primero especificar una base, ¿no? Hay algunos logaritmos, dependiendo de la base en la que estamos, que son muy fáciles de sacar, nada más de la definición, ¿no? Para la gran mayoría, pues van a estar en una calculadora, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos, vamos a algunos ejemplos, el logaritmo de 8, unos que puedan hacer sin calculadora, primero, para que entiendan la definición. El logaritmo de 8 en la base 2, ¿cómo lo podrían sacar sin calculadora? Viendo la definición. Aquí la B es 2, ¿no? Entonces necesitamos acá 2, ¿a qué número lo tenemos que elevar? Para que nos dé 8. 3, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, a partir de la definición, pues es fácil para ciertas bases de estos números, ¿no? Pues aquí se ve claramente que necesitamos que este elevarlo a 3 para que sea 8, ¿no? Esto pasa porque 2 al cubo es igual a 8, ¿no? ¿Sí? Si aquí les pusiera uno que no tuviera así una forma sencilla como este, pues habría que utilizar una calculadora con esta base, ¿no? Para sacarlo. O tablas de logaritmos, ¿no? Las tablas ya son cosas de la prehistoria casi, ¿no? Ya casi nadie las utiliza, todos están en la calculadora. Otro ejemplo sencillo. Tenemos logaritmo en base 10 de... Vamos a poner un múltiplo de estos de 1000. Es otra vez el mismo, ¿no? Vamos a ponerle 10,000. Para que sea un ejemplo distinto. Tendríamos que elevar 10 a la 4, ¿no? Aquí se ve muy fácil, pues tenemos 4 ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces el logaritmo de 10,000 en esta base 10, esto es 4. Y así, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo en base, esto sí, solo sí, porque 10 a la 4, pues es 10,000. El logaritmo en base 3 de 9, 2. ¿Sí? Estos son ejemplos muy sencillitos. Ahora, por lo general, lo que vamos a necesitar es base 10 y la base natural, ¿no? ¿Sí? Que son los que vamos a estar utilizando. Los demás, y ahora, a ver, nos van a estar una base que sea distinta de eso, ¿no? Ahora, lo que necesito es ver cómo, cómo podemos obtener su gráfica así de manera sencilla. Vean, por ejemplo, cuánto vale el logaritmo de... Piensen en cuánto valdría el logaritmo de 1 en la base 2. Voy a hacerlo todas las bases que pusimos ahí. Logaritmo de 1 en la base 2. Logaritmo de 1 en la base 10. Logaritmo de 1 en la base 3.
vean la definición. ¿A qué número tendrían que elevar cada una de esas bases para que les dé 1? ¿Cero? ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí el resultado de estos logaritmos es 0, ¿no? 0 y 0. Porque 2 a la 0 es 1. ¿Ok? 10 a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. Y en general, cualquier número real distinto de 0 elevado a la 0 es 1, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en cualquier base, el logaritmo siempre va a ser, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0, ¿no? Una propiedad fundamental de estos. A a la 0 siempre es 1, con nada distinto de 0, ¿no? Entonces, en cualquier base, el logaritmo de 1 va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Y, a ver, otro que sea fácil. Está en uno que sea sencillo de sacar. Bueno, a ver si lo pueden hacer con la calculadora. Bueno, se puede hacer sin calculadora. Logaritmo en base 10 de punto 1. A ver si se les ocurre. Lo pueden hacer en la calculadora, obviamente. Si usan la calculadora, ¿cómo les quedaría? Piensen en la definición. ¿A qué número tienen que elevar el 10 para que les dé punto 1? Y a lo mejor así lo ven muy difícil, pero ese punto 1, ¿cómo lo podrían escribir como fracción? Ahí está como decimal, ¿no? Pero acuérdense que todo es un número racional, ¿no? Porque es un decimal finito. Todos los números racionales los vamos a escribir como una fracción, ¿no? Entonces, ese punto 1, como fracción, ¿cuál sería? 1 sobre 10. 1 sobre 10. Así ya se ve más fácil, ¿no? ¿Qué número tendría que poner aquí para que me dé 1 sobre 10? Acuérdense de las reglas de los exponentes. Menos 1, ¿no? ¿Sí? Aquí lo puse mal, esto, perdón. Estoy sacando el logaritmo al punto 1. El resultado entonces es menos 1, ¿sí? Porque 10 a la menos 1, pues es justo 1 entre 10, que es punto 1, ¿no? ¿Sí? Facilísimo, ¿no? Y si le voy poniendo más ceros y un 1 al final, pues va a seguir siendo negativo, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 0.001, aquí va a ser igual. Simplemente puede ser de escribir el punto 001 como una fracción. Sería que Menos 3. los 3. ¿Sí? Porque 10 a la menos 3 es igual a 1 entre 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3 pues son 1000. Esto es igual a 1 entre 1000. Esto
es igual a 0.001. Y así, ¿no? ¿Sí? Fácil. El logaritmo en base 2 de un medio, ¿cuál sería? Voy a poner acá. Es la misma idea, ¿no? Que el primero de ahí. ¿A qué número tendrían que elevar el 2 para que les dé un medio? Menos 1, ¿no? ¿Sí? Porque 2 a la menos 1 es igual a 1 entre 2 a la 1, que es un medio, ¿no? O sea, a lo mejor no están acostumbrados a ver que un medio escrito de esta forma, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí está. Bueno, esto nada más para que se convencieran que ya vimos que el logaritmo de 1 es 0, sin importar la base. También sin importar la base, el logaritmo de todos los números que están entre 0 y 1 va a ser negativo. Aquí tenemos más unos ejemplos, ¿no? Estos son números que están entre 0 y 1, ¿no? De los medios es un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Y para números mayores a 1, pues el logaritmo es positivo, ¿no? Y se va haciendo más grande, conforme más grande es el número. ¿Ok? Con esa información ya casi podrían tener la gráfica. Lo que nos falta es qué pasaría en el 0. ¿Cuál sería el logaritmo de 0 en cualquier base? ¿No se puede? ¿Por qué no? Si lo vemos acá de la definición, necesitaríamos el logaritmo de 0 en cualquier base. Sería el número al cual tenemos que elevar b para que esto nos dé 0, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta vez de ahí no se vea muy claro, pero esta base es distinta de 0, ¿no? Entonces debemos de ponerlo aquí desde el principio. La base que estamos tomando siempre es distinta de 0. Entonces, si aquí tenemos un número distinto de 0, no hay forma que al elevarlo a una potencia nos dé 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Al menos así intuitivamente lo podemos ver, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir que el logaritmo de 0 no está definido, no existe. Y bueno, adelantándonos un poco, ya vimos que los logaritmos de números que están entre 0 y 1 son negativos. Y como en 0 no existe, no está definida la función, ahí vamos a tener una asíntota de nuestra función. Se va a ir hacia menos infinito, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso lo vemos con mayor detalle después, ahorita nada más para que tengan una idea entonces de cómo va la función. Esto es definir el logaritmo como una operación aritmética, ¿no? Igual lo podemos definir como una función de esta forma. Y vamos a ver cuál sería su gráfica. Ahorita sí, en cualquier base podemos hacer su gráfica, ¿no? Vamos a tener al menos una idea cualitativa de cómo va la gráfica. Y bueno, obviamente para los reales negativos tampoco está definido el logaritmo, ¿no? Porque no hay ninguna base que le va a dar una potencia desde un número negativo. ¿Ok? O sea, no.
No cumple con nuestra definición. Vamos a ponerle verificar los dos. Entonces, ahorita lo que hemos visto es que en 0 no existe, en 1 vale 0 y a partir de 1 crece y para los negativos no está definido, ¿no? ¿Sí? Entonces, la gráfica del logaritmo va más o menos así. Esta, al final de cuentas, va a ser una asíntota, o sea, acá se puede pegar mucho a un número negativo, pero nunca lo llega a tocar, o sea, que vamos a tener, dependiendo aquí qué tan chiquito esté esto, pero podemos estar muy pegados aquí al 0 por la derecha, tener .000001, entonces esto nos va a dar un número negativo muy grande, ¿sí? Mientras más pegados estemos al 0, más grande va a ser el número negativo, pero nunca va a pasar de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, de este lado se va hacia el menos infinito, así asintóticamente. Aquí cruza el eje X, porque el logaritmo de 1 vale 0. Y a partir de aquí sigue creciendo, ¿no? Entonces, la gráfica sería algo así. La gráfica del logaritmo de X en cualquier base, ahorita vamos a dejarlo así. Una base B en general, ¿no? ¿Sí? Así sería como función. Y luego, a partir de esta, podemos definir la exponencial, la función exponencial, como la inversa de esta función. Entonces, nuevamente lo voy a tratar un poco. Después vamos a ver con mayor cuidado las funciones inversas, pero ahorita lo puedo ver así cualitativamente en la gráfica. Para encontrar la gráfica de una función inversa, digamos que ya tenemos hasta aquí, vamos a dibujar la gráfica de la función identidad, ¿se acuerdan? De f de x igual a x, ya creemos que es una recta de 45 grados, ¿no? Lo voy a dibujar acá. Todo esto. Supone que debe estar a 45 grados. Estoy dibujando así con una línea punteada porque nada más necesito de referencia. Y esta, la recta esta de la función identidad, la utilizamos como si fuera un espejo y reflejamos la gráfica esta que tengamos. El reflejo de esta gráfica con respecto a la función identidad nos va a dar la función inversa de esta. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo quedaría esta reflejada con respecto a la identidad. Aquí esta se va haciendo asintótica para acá. Piensen que esto lo voltean así, con respecto a esta. Entonces ahora la asíntota esta que va aquí, quedaría acá, ¿no? ¿Sí? Esta parte que va para acá, entonces algo va para acá. ¿Están de acuerdo? ¿Y dónde cortaría el eje Y? En 1. ¿Sí? Este punto de aquí, pues quedaría resultado acá. ¿Sí? Entonces, esta de acá, que sería el reflejo del logaritmo con respecto a la identidad, es la gráfica de la función exponencial, que es la inversa del logaritmo. ¿Sí? Más o menos ahí se ve, ¿no? Entonces piensen que esta la reflejamos con respecto a la identidad y entonces esta va a ser la gráfica de la función inversa esta, ¿no? Y lo mismo, pues esta es inversa de esta, ¿no? ¿Cómo sería su expresión? Utilizamos justo lo mismo de la definición. Esta sería
la base elevado a la x. ¿Ok? Entonces, esta función y esta función son inversas unas de otras. Si aplicamos primero esta y luego esta, se cancelan mutuamente y nada nos queda la x, el puro argumento. ¿Sí? Igual si primero sacamos exponencial y luego logaritmo, también cancelamos una con otra y nada nos queda la x. ¿Ok? Bueno, esto es en general. Entonces, en base 10, dos más las dos que vamos a ocupar más comúnmente. Pues esto le llamamos nada más log, a veces se omite el subíndice, porque es como el estándar. Pues aquí tendríamos la función logaritmo de x y la inversa sería 10 a la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos 10 a la x y luego le sacamos el logaritmo, se cancelan uno con otro y nada, nos quedaría la pura x. O sea, pasaría algo así. El logaritmo en base 10 de 10 a la x, pues es simplemente x, ¿no? El logaritmo en base 10 cancela la exponencial en base 10. Y al revés también, ¿no? Si tenemos logaritmo de x y lo exponenciamos en la base 10, nos da nada más la x. ¿Ok? Y la otra que vamos a utilizar mucho es, de hecho, un poco más que la base 10, es el logaritmo natural o la base natural. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto es en base 10 y la otra, que en realidad es el número que vimos la primera clase, el número neperiano, le llamamos base E. ¿Ok? La base E, ya no acuerdo cuánto valía la E, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto valía la E? Quedamos que este era un número irracional, ¿no? Dos puntos 3182, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa base, o sea, en principio les puede parecer medio extraño, pero porque no es un número entero, pero es muy útil, ¿no? ¿Ok? Entonces, si utilizamos esa base para la exponencial, al logaritmo le llamamos logaritmo natural. ¿Ok? Acá tendríamos la función sería, y ya utilizamos esta notación, le ponemos simplemente Ln. ¿Sí? Esto es exclusivamente para esta base, ¿no? Para todas las demás bases, pues sí hay que poner esto del lado. ¿Sí? Entonces esto le llamamos el logaritmo natural. Y la función inversa, pues es la exponencial de x, donde tomamos esta base y le vamos a la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces también esto le llamamos función, bueno, esta es una función exponencial, ¿no? En general, cualquiera de esta forma pues, es una función exponencial. ¿Sí? Pero abusando un poco del lenguaje y la notación, cuando decimos función exponencial, por lo general estamos pensando en esta, ¿no? En la base E. ¿Sí? A menos que explícitamente les diga pues, en base 10 o en otra base. ¿Ok? Bueno. De las gráficas, entonces podemos ver también que los dominios y los rangos, ¿no? Vamos a hacerlo para este logaritmo natural. En general ya saben que es para todos los logaritmos, ¿no? El dominio del logaritmo es todo lo que abarca en el eje X. Entonces vamos de aquí a la derecha, ¿no?
sin tocar el cero, porque ya quedamos que esto es aquí asintótico, ¿no? ¿Sí? Entonces sería abierto de este lado hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. El rango del logaritmo es todo lo que abarca la gráfica. Aquí sí es todo lo que quiere, ¿no? Porque se puede ir hasta desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Este va creciendo. ¿Sí? Entonces, el rango si son todos los números reales. La exponencial, véanla. Su dominio está definido para todos los números reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, este que es el rango del logaritmo coincide con el dominio de la exponencial, ¿no? ¿Sí? Y ya pueden adivinar que el dominio del logaritmo pues, va a coincidir con el rango de la exponencial, ¿no? Justo porque son funciones inversas una de otra, ¿no? Entonces, acá lo que abarca la exponencial de Y son todos los reales positivos. Nunca toca el cero, porque esto se va pegando acá, pero nunca lo toca. Y de aquí se va arriba todo, ¿no? Entonces, de cero a infinito es el rango de la exponencial. ¿Sí? Bueno. Y hasta entonces, acuérdense nada más de las propiedades del logaritmo y de la exponencial. La exponencial cumple con las mismas propiedades de los exponentes que vimos en una de las clases anteriores. Para el logaritmo, voy a poner aquí las del logaritmo natural. Son válidas para todos los logaritmos, ¿no? Para cualquier logaritmo. Por ejemplo, tenemos la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo de la multiplicación, ¿no? Sí. Por lo mejor convendría ponerlo al revés. Es exactamente lo mismo. El logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. El logaritmo de A entre B es igual a la resta. Logaritmo de A menos el logaritmo de B. Nos sirve para bajar los exponentes también. Logaritmo de A a la N es igual a N por el logaritmo. Creo que ya esas son las importantes, ¿no? Y la exponencial, pues es las mismas de los exponentes que habíamos visto. También conviene que lo recuerden. E a la A por E a la B es igual a E a la A más B. E a la A entre E a la B es igual a E a la A menos B. Y E a la menos 1 es igual a 1 entre E. Las mismas de los exponentes que ya teníamos, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, antes de seguir avanzando en esto, vamos a hacer unos ejercicios donde apliquemos esto de la función exponencial. Y justo bueno, creo que solamente los puse en los ejercicios, pero ahorita lo vamos aquí en el pizarrón. Si fijaban ahí un pico, les puse unos ejercicios, ¿no? Ahorita veo si se los puedo poner aquí. Termino con esto. Okay.
si es más fácil con esta cosa. No, déjenme hacer unas pruebas. A ver si lo puedo poner desde aquí. Ok, ustedes están en Zoom, ya deben estar viendo unas carpetas ahí, ¿no? Creo. Lo paso. Y a los demás ahorita se los pongo. Esperen un poquito. Pero menos media hora de mujer.
Bueno, todavía nada nos están encima. Esto. Como aquí es que lo vean así más fácil. Tengo aquí directo. Ok, ya está de regreso. Espérenme. Ahora sí, los que están en Zoom están viendo, siguen viendo el pizarrón, ¿no? O están viendo ya la. Se ve la Ya pantalla. saben los pantalla, profe, pero ¿le puedo hacer zoom? Porque no se alcanza a distinguir bien. O sea, no están viendo la, nada más ven el pizarrón, ¿no? No, o sea, sí estamos viendo que está compartiendo pantalla, nada más que se ven muy, muy chiquitas las letras. Ok. A ver si los puedo arreglar. Ya. Bueno, primero, vamos a sacar esto. Hasta están viendo desde Zoom. Déjenme ver si así se ve mejor. Voy a apagar esta cosa. Ahí lo ven mejor. Ya, sí se ve mejor. Sí, profe.
Perfecto. Entonces creo que ahora sí ya todos lo podemos ver. Esos son los ejercicios que tienen ahí un tipo, ¿no? Ahí se ve un poquito mejor. Y ahí pueden ver el apuntador. Bueno. Ok, entonces voy a dejarlo así tantito para que lo puedan ver tanto los que están en Zoom como ustedes. Y este material lo tienen ahí en Ubico de todas formas, ¿no? Esto se los iba a explicar aquí en el pizarrón, pero mejor lo vemos de aquí. Espero que no falle. Tengo esta conectada al laptop y esto a eso. Y eso a esto de acá. Bueno. De las aplicaciones principales de esto son de la exponencial en esta base natural. Son estas funciones de crecimiento y de crecimiento exponencial, ¿ok? Que tienen esta forma, fíjense. Aquí le estoy llamando n, por lo general puede ser cualquier letra. Se acostumbra a este porque por lo general está asociado a una población, justamente, ¿no? Entonces, n sería el número de habitantes de esa población. Y aquí estas son funciones que dependen del tiempo, entonces le ponemos t nada más, para que veamos qué es el tiempo, que pueden ser el tiempo medido en cualquier unidad que necesitemos, o sea, pueden ser segundos, minutos, días, horas, lo que sea, ¿no? Y tienen esta forma. Esto de acá es la población inicial, que esa es una constante. Por eso se denota con este n sub 0, es la población con la que empezamos, que multiplica a una exponencial común y corriente. Los argumentos acá de la exponencial es k por t, ¿no? A lo mejor ahí no se alcanza a ver muy bien, pero acá está mejor. K por t, ¿ok? T es el tiempo, y esta K es una constante que nos dice qué tan rápido es el crecimiento o el decrecimiento, ¿sí? Entonces, una función de crecimiento exponencial pues va a ser siempre esta forma, ¿no? Y en realidad la podemos tener en otra base que no sea esta, pero esta es la más útil, digamos, la más común, ¿ok? La base natural. Ahora, podemos utilizar esta misma para modelar de crecimiento. Lo que tendríamos que hacer es ponerle aquí nuestra constante esta. Si esta es negativa, entonces estaríamos en decrecimiento, ¿ok? Pero es más sencillo dejar siempre esta constante positiva, está acá, y en el caso de que tengamos una función de decrecimiento, le ponemos explícitamente acá el menos, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos una exponencial cuyo argumento es negativo. Esta acá siempre la tomamos como positiva, y con este menos es para indicar que tenemos una función de decrecimiento. Esto de aquí, y bueno, esto que está aquí es lo mismo que les estoy explicando, lo pueden ver ahí con calma. Acá están las gráficas de estas dos funciones. Esta, la azul, es la que acabamos de ver, la gráfica de la función exponencial, ¿no? ¿Sí? Y como quedamos, su argumento, su dominio natural pues son todos los números reales, ¿no? Pero cuando estamos en estas aplicaciones de crecimiento exponencial, no nos interesa la parte acá positiva, porque en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿no? Es una función que depende del tiempo, no tiene ningún sentido hablar de tiempos negativos, ¿sí? Es decir, empezamos nuestro experimento en tiempo cero y a partir de ahí vemos cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, necesitamos esta parte que va por acá para indicar el crecimiento. Y esta otra sería la exponencial con el menos, o esta sería como la gráfica de e a la menos x. ¿Ok?
esta no es la inversa de esta, ¿no? La inversa de esta, pues es el logaritmo natural, ¿no? Como quedamos, ¿ok? Esta de acá se utiliza para modelar funciones de decrecimiento, justo porque sigue esta tendencia, ¿no? Decrecen. Igual que esta de acá, pues nos va a interesar nada más los valores para el eje X positivo, que es el tiempo. Entonces, cuando tenemos un experimento de crecimiento, un fenómeno de crecimiento, empezamos aquí. Este valor sería el valor de la población inicial, ¿no? ¿Sí? Aquí está graficado en 1, pero puede ser cualquiera. O en 100, o no sé cuánto está ahí, pero... O sea, este es el valor de la población inicial, y a partir de ahí pues vamos a tener un crecimiento exponencial, ¿no? ¿Ok? Igual si tenemos decrecimiento, este es el valor inicial de la población, y luego se empiezan a morir, y a partir de ahí tenemos un decrecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, nada, son estas dos partes las que necesitamos. La azul es esta, la de crecimiento, y la otra, la amarilla es esta, la de decrecimiento, que lo único que cambia es que le ponemos aquí en menos, ¿no? Acuérdense que la constante la tomamos positiva siempre, ¿sí? Bueno. Entonces, ya que saben todo eso y todo lo que vimos, vamos a hacer estos ejercicios que están facilitos. En la segunda tarea, pues tienen ejercicios de este tipo, ¿no? ¿Sí? Son aplicaciones de esto de la exponencial. Bueno, entonces, creo que lo voy a hacer aquí de todas formas. A ver si no se le acaba la batería esta. Fíjense en este, en el primero. Dice, suponiendo que la población de bacterias en un cultivo crece exponencialmente, y como les decía, siempre que hablemos de estos fenómenos exponenciales, vamos a suponer que estamos en la base E, a menos que explícitamente les diga lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, suponiendo que la población de bacterias en un cultivo crece exponencialmente, si después de 3 horas se observan 400 bacterias y después de 10 horas 2000, ¿cuál era el número inicial de bacterias que tenían? ¿Ok? Entonces, en este tipo de ejercicios, lo primero que tienen que determinar es cuál de las dos van a utilizar, ¿no? Aquí claramente nos dice que es una función de crecimiento, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestra función, como es de crecimiento, entonces vamos a usar esta. ¿Ok? Y para tener nuestra función, necesitamos el N0, o sea, la población inicial, y determinar la K, la constante de crecimiento, ¿sí? Por lo general es alguno de esos dos datos los que no tenemos, a veces también podemos querer el tiempo, ¿no? Entonces, estos dos datos son los que hay que sacar con lo que tengamos ahí de información, utilizando las propiedades de la función exponencial. Entonces, bueno, fíjense, tenemos que a las 3 horas teníamos 400 bacterias y a las 10 horas teníamos 2000, ¿no? Vamos a utilizar esos datos. Entonces, déjenme, acá. Bueno, creo que ahí lo alcanzan a ver también. Voy a escribir aquí en vez del pizarrón, más para no estar cambiando. Tengo mi función, entonces quedamos que vamos a utilizar esta, ¿no? ¿Sí? Tengo los datos de mi problema que me dice que a las... ¿Qué? Ya se me olvidó. A las 3 horas tenemos 400, ¿no? Entonces, para 3 horas tenemos 400 bacterias. Y para 10 horas, 2000.
¿Ok? No sabemos cuánto vale la población inicial, eso es algo lo que hay que identificar, o sea, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que encontremos este valor, ¿no? Con cuántas bacterias empezamos, el N0, dado que tenemos estas condiciones, ¿no? Entonces, como tenemos estos valores a dos tiempos distintos, pues vamos a evaluar nuestra función y luego de ahí vemos qué podemos hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que sabemos es que n de 3 vale 400, ¿no? Justo esos son los datos que nos están dando, que a las 3 horas tenemos 400 bacterias. Y por otro lado, pues sabemos que entonces esto tiene que tener esta forma, n0 e a la k que no conocemos, y el tiempo pues son 400, ¿no? Lo voy a poner como 400k, así, ¿no? Hacemos lo mismo para el otro dato. Pues aquí estoy evaluando lo que tenemos acá en nuestra función. Hacemos lo mismo acá. N de 10, sabemos que son 2000. Y esto tiene que ser igual a N0 por E a la 2000K. ¿Sí? ¿No es por el tiempo? Sí. Está mal esto aquí, perdón. Aquí está este aquí sería 3T, digo 3K, perdón, y acá 10K, ¿no? Sí. Aquí tengo que poner el tiempo, ¿no? Estoy poniendo. Bien. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense aquí lo más fácil que podemos hacer es dividirlas. Vamos a empezar por dividirlas, ¿no? Para encontrar acá, si dividimos esta entre esta, o esta entre esta, realmente no importa cuál entre cuál. Vamos a cancelar las N0, pero aquí nos va a quedar una sola ecuación para la K. ¿Ok? A final de cuentas tenemos estas dos incógnitas, N0 y K, ¿no? Tenemos dos condiciones. Entonces es como si tuviéramos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solo que no es un sistema lineal porque es nuestra función exponencial, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es dividirlas. Dividiendo, no importa cuál entre cuál. Vamos a poner simplemente la más grande entre la más chica. O sea, de un lado nos quedaría 2000 entre 400. Igual del otro lado, N0E a la 10K entre N0E a la 3K. ¿Están de acuerdo? Ahora, como tenemos N0 multiplicando y dividiendo, pues eso es 1, ¿no? O sea, cancelamos esta con esta. Y para esto utilizamos las reglas de la exponencial que acabamos de ver. Tenemos un cociente de exponenciales, ¿no? Entonces acuérdense que esto es igual a... ponemos la base y restamos los exponentes, ¿no? Porque estamos dividiendo, ¿sí? Entonces esto es igual a E a la 10K menos 3K. ¿Cuánto nos queda eso? E a la 7K, ¿no? Y ya tenemos una sola ecuación para la K, porque del lado izquierdo, pues acá tenemos 2000 entre 400, ¿no? ¿Cuánto es eso? 5, ¿no? Eso es 5, entonces tenemos esta única ecuación, E a la 7K es igual a 5, ¿ok? No, lo cambié de lado, es exactamente lo mismo. Y ahora si quiero encontrar la K, la tengo que despejar de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué operación tengo que hacerle para cancelar la exponencial? No, eso sería si estuviera al cuadrado o al... Podemos sacar el logaritmo natural. El logaritmo, ¿no? Acuérdense que justo acabamos de ver que la función inversa de la exponencial es el logaritmo natural, ¿no?
Entonces le sacamos logaritmo natural de los dos lados de la ecuación. O sea, se lo tenemos que aplicar a los dos lados. Natural de 5, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo, como vimos ahorita, el logaritmo cancela la exponencial, nada más nos queda el argumento. Uy. O sea, 7K, ¿no? ¿Sí? 7K es igual al logaritmo natural de 5, y de ahí ya despejamos la K. Entonces, K va a ser igual a logaritmo natural de 5 entre 7, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso hay que hacerlo en la calculadora para ver cuánto vale. Mientras voy a cargar esta cosa. Es un problema que todo esté descargado. Bueno. En su calculadora, pues acuérdense de poner el logaritmo natural, ¿no? 37. Eso da .22999, ¿no? Lo podemos aproximar, 9919, lo podemos aproximar a .23. Pues vamos a ponerle .23, ¿sí? Esta K es una constante que no tiene unidades, es adimensional, ¿no? ¿Sí? No, creo que sí tiene unidades de segundo a la -1. Tiene unidades de frecuencia, pero bueno, eso ahorita no importa. Todavía ni siquiera hemos visto unidades hasta el siguiente trimestre, entonces ahorita nos olvidamos de eso. Bueno, ya tenemos el valor de K, entonces nos regresamos aquí, o a cualquiera de estas, y podemos despejar el valor de N0, ¿no? O sea, ya tuvimos el valor de una de las incógnitas, nos regresamos a nuestro sistema de ecuaciones, escogemos alguna de estas dos, la que quiera, y despejamos la N0, que es lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos la primera, déjenme poner otra hoja aquí. La primera que decía 400 igual a N0 por E a la 3K, pero ya sé que 3, que les digo que K vale 0.23, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí simplemente pongan el 3 por el 0.23. .69, ¿ok? Entonces nos queda N0 por E.69. Y pues ya nada más despejamos la N0, o sea, todo esto que ya es un número, que lo podemos calcular ahí en la calculadora, lo pasamos dividiendo, ¿no? Al 400, ¿sí? Entonces nos queda N0 es igual a E a la .69 entre 400, y ya nada más hay que ver cuánto vale todo eso. Háganlo en la calculadora también. Por lo general en su calculadora, pues la exponencial va a estar con la función y pesa, ¿no? Tienen que utilizar Shift y eso para calcularlo. ¿No queda al revés el cociente? ¿Cómo puedo? El cociente queda al revés. 400 arriba y... Sí. Está al revés esta cosa. En el .69. A ver si
Bueno, entonces vamos a checarlo eso en la calculadora. Y según esto me da 200, ¿sí? Bueno, les da 200.63. Como estamos hablando de bacterias, pues hay que poner números enteros. Lo podríamos, como tenemos el punto 6, lo podemos aproximar a 201, pero tener una bacteria más o menos, pues realmente no importa, ¿no? Solo podemos dejar en 200, ¿sí? Entonces, acá el resultado sería nuestra población inicial es de 200 bacterias. Y ya está, ¿sí? Muy sencillo. Los que están en Zoom, ahorita no los estoy viendo, entonces, igual si tienen preguntas, pues abran su micrófono y me dicen, ¿ok? Bueno. Se lo pongo aquí. Se ve en todo, ¿no? Ok. Bueno. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta? ¿Todo fácil? Vamos al 2. Dice, en un estudio de contraste se inyectan 100 miligramos de una sustancia radioactiva en un organismo. Si después de 6 horas la cantidad de sustancia ha decrecido 3%, encuentra la cantidad remanente después de 24 horas. ¿Ok? O sea, acuérdense, lo primero que tienen que hacer es decidir si están en un fenómeno de crecimiento o de crecimiento, ¿no? Aquí, obviamente, estamos en uno de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a usar esta forma del decaimiento exponencial. Por cierto, todos los fenómenos de decaimiento radioactivo siguen esta forma, ¿no? Estas mismas funciones. Ahora vamos a utilizar esta, ¿no? Con el menos aquí explícito, y entonces la K sigue siendo positiva, ¿ok? Acuérdense de eso. Y nada más hay que ver cuál es en las condiciones que tenemos. ¿Qué podemos identificar de aquí? Esta cantidad que sería la cantidad inicial, ¿no? ¿Sí? Pues aquí estamos hablando de una sustancia, ¿no? Aquí no son bacterias. La N describe la cantidad de sustancia. Con esto empezamos inicialmente. Por lo general, estos estudios de contraste, pues es alguna sustancia radiactiva la que se inyecta, ¿no? Para contrastarlo. Esa sustancia, o sea, su efecto radioactivo es muy pequeño y rápidamente va decayendo y el organismo la elimina después de un cierto tiempo, ¿no? Lo que queremos ver es cuánto queda después de un día, digamos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la cantidad inicial y tenemos que después de 6 horas ha decrecido 3%. Entonces, ¿cómo podemos poner eso? Voy a poner acá. Entonces, ahora vamos a utilizar esto. Sabemos que N0 y que es 100 miligramos. Y después de 3 horas decreció 3%, o sea que queda el 97%, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que tenemos es esta condición. Después de 3 horas, lo que tenemos es el 97% de la cantidad inicial, ¿no?
¿Sí? 6 horas. 6 horas, perdón. 6 horas, tenemos el 97%, lo que es lo mismo, 0.97 por N0, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos? Y ya se me olvidó que nos preguntaban. ¿A cuánto queda después de 24 horas, no? Necesitamos saber esto. Entonces, necesitamos tener, ya tenemos N0, necesitamos el valor de la constante para tener toda la función, y luego ya nada más la evaluamos en 24. ¿Sí? Y para tener el valor de la constante, pues tenemos esta condición, ¿no? Como ya tenemos el valor de N0, aquí ya no nada más tenemos una incógnita. Entonces nada más tenemos una sola ecuación, ¿no? La que nos da de aquí con esta condición. ¿Sí? Entonces tenemos que n de 3 es 0.97 de N0, ¿no? ¿Sí? Sí. Estoy necio con 3 de 6. No sé por qué me quedé en 3 horas. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, pues sabemos que esto tiene que tener esta forma. Esto es igual a N0 por E a la menos 6K. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esta parte, con esta ecuación. De hecho, no importa cuál sea el valor de N0. Está en ambos lados de la ecuación, entonces lo cancelamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hacemos para despejar? Aquí está la K, que es la que queremos, simplemente hay que despejarlo, ¿no? Entonces, esto a final de cuentas es igual a tener esta ecuación. Nada, lo estoy cambiando de lugar. ¿Sí? Nuevamente, como quiero lo que está aquí en el argumento, entonces tengo que cancelar la exponencial, le aplico el logaritmo natural de los dos lados, ¿no? ¿Sí? Y le aplicamos el logaritmo natural de los dos lados de la ecuación. Del lado izquierdo, el logaritmo cancela la exponencial, me queda nada más el argumento, que son menos 6K. Me queda menos 6 por K, es igual al logaritmo natural de 0.97. Y entonces K es igual al logaritmo natural de 0.97 entre menos 6, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos el logaritmo de un número que es menor que 1. Esto nos va a dar negativo. Con este menos que está acá es positivo. La acá nos va a quedar positiva porque aquí ya tenemos explícitamente el menos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nada más hay que ver aquí cuánto vale esto. Chequen en la calculadora. 0.97 logaritmo natural entre menos 6. Queda 0.005, ¿no? Vamos a sacarlo así. Un valor chiquito. 0.05. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función completa, ¿no? Nos regresamos acá a la función, ya tenemos este valor, ya tenemos el valor de acá. Escribimos la función completa. Es igual a 100 por E a la menos 0.005 por T. ¿Ok? Es la función que describe este decaimiento. Y lo que queremos es ver cuánto queda después de 24 horas. Simplemente le evaluamos en 24, ¿no? Aquí el tiempo está dado en horas. Entonces estamos n de 24. Es 100 por e a la menos 0.005
por 24, ¿no? Y eso ya nos da el número, o la cantidad más bien, de sustancia radiactiva que queda después de 24 horas, ¿no? 0.005 exponencial de esto por 100. Me queda 88.7, ¿no? ¿Se les parece o no? ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerlo así. Aquí están miligramos, entonces lo podemos dejar con decimales. Acuérdense que estas no son bacterias, son miligramos. Y habíamos empezado con 100, ¿no? Entonces después de un día todavía tienen un montón de sustancia ahí, ¿no? Para este caso, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ok. Ya está, ¿no? Vamos a hacer el último y ya le paramos un rato. Esto tiene mucho texto, pero en realidad es muy fácil, ¿no? Creo. Dice, las secuencias de ADN evolucionan en el tiempo por varios procesos. Uno de ellos es la sustitución de un nucleótido por otro, o sea, una mutación puntual, de las que van a estudiar mucho después. El esquema de sustitución más simple fue enviado por Dioxy Cantor en el 69, el cual asume que las sustituciones se pueden dar por igual entre los 4 nucleótidos, o sea, las 4 bases del ADN, A, T, G y C, pueden cambiar una a la otra por igual, ¿no? Bajo esas condiciones, si comparan dos secuencias de ADN que tengan un origen en común, entonces es posible estimar el número de sustituciones por sitio. Dado que más de una sustitución puede ocurrir por sitio, el número de sustituciones observadas puede ser menor al número de las sustituciones reales, particularmente cuando el tiempo de divergencia es largo. Para corregir esta diferencia se usan modelos matemáticos y uno de ellos es este que está aquí, donde P es la proporción P de diferencias observadas en los nucleótidos entre dos secuencias que comparten un ancestro común, y K, que es una función de esta P, o sea, es una función de esta proporción, es el número real de sustituciones por sitio desde el tiempo de la divergencia. ¿Okay? Entonces, estos investigadores, Dioxy Cantor en 1969, pues, propusieron este modelito matemático, es una función, a final de cuentas, ¿no? Esta función K que depende de P, donde P es esta proporción, ¿no? Proporción de diferencias observadas en nucleótidos entre dos secuencias que comparten un ancestro común. ¿Ok? Y esto es válido siempre que esta proporción no sea muy grande, ¿no? Luego, suponiendo que dos secuencias de 150 nucleótidos de longitud difieren una de la otra en 23 nucleótidos, encuentra el número real de sustituciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Lo que tenemos que encontrar es el valor de K, ¿no? Entonces, nada más hay que evaluar la función y ya. Eso es todo. Entonces, realmente aquí no hay todo esto nada más para ponerlo en contexto, pero no hay ningún problema a resolver, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evaluar la función, y entonces lo único que tienen que hacer es encontrar cuál es la proporción esta, ¿no? Y esa la sacamos de aquí, ¿no? Decimos, tenemos que dos secuencias de 150 nucleótidos difieren en 23 de ellos, ¿no? Entonces la proporción pues va a ser 23 entre 150, ¿están de acuerdo?
¿Sí? Acuérdense que esa P es la proporción de diferencias observadas en los nucleótidos entre dos secuencias que comparten un ancestro común. ¿Ok? Y acá tenemos que difieren en 23 nucleótidos y las secuencias tienen 150 en total, ¿no? Entonces la proporción pues, es 23 entre 150. Evalúenlo aquí y ya. Eso es todo. O sea, lo que tenemos que hacer es evaluar K de 23 entre 150. Logaritmo natural de 1 menos 4 tercios. 23 entre 150, ¿no? ¿Sí? Y eso pues nos debe dar un número. Bueno. Entonces, pues, nada más es cuestión de evaluar esta cosa. A ver, ahorita cuánto nos da esto. Uno, esto es igual. Tres. Entre 4. Pues según a mí me dio punto 17, ustedes chequenlo a ver si está lo mismo, ¿no? Punto 25. Entonces tenemos ahí dos posibilidades. Chequenlo a ver cuáles votan por. ¿Sí? Ok. Entonces lo dejamos en punto 17, ¿no? Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Y ya acabamos entonces. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ok, entonces pues vamos a dejarlo aquí. Y el jueves empezamos a ver operaciones con funciones. ¿Ok? Entonces ahorita ya tenemos un panorama general de todas las funciones. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones con ellas. ¿Sí? Terminen su tarea 1, que ya esta semana pues, van a tener la tarea 2. ¿No? ¿Sí? Si tienen dudas de la tarea 1, pues me dicen el jueves. Ok. Para los que están en Zoom, entonces también nos vemos el jueves. Espero que este video ya quede mejor. Ahí me van avisando. ¿De acuerdo?